¿Qué tal, amigos de Pulso Rival? Pues aquí me encuentro en la sede de Asturias porque en el programa de hoy nos vamos a desplazar para Cangas de Onís. ¿Por qué? Porque es el Campeonato del Mundo de Pesca de Salmón. Pues aquí me pilláis con los aparejos de, no de pesca en este caso, sino de grabación, porque nos dirigimos a Cangas de Onís. Seguidme. Nos encontramos en el río Sella, cuna de salmón en Asturias. Queremos conocer qué importancia tiene el salmón para los habitantes de la zona. Tenemos aquí dos señores jugando la partida. ¿Podemos hacer una preguntina muy rápida? Estamos preguntando, ¿es el campeonato del... ¿No es difícil? No, no es difícil. ¿Y el campeonato del mundo de pesca? Sí. Aquí. Y queríamos preguntar a la gente de aquí si creen que es bueno para la región, si deja dinero, si no. Un poquitín, ¿qué opinan? ¿Puedo sentarme? Gracias, es muy amable. Os cojo aquí a mitad de partida. ¿Qué es brisca o qué jugáis? Esto es el corteso bastado. Como me gusta a mí, apostando, que si no, no tiene gracia, ¿no? Pero siempre ganas mejor a esto. Y no harán trampas, ¿no? No, trampa. De vez en cuando hay que hacer alguna, porque en el juego siempre hay una trampa. Pues nos encontramos en el puente romano, un puente que tiene siglos y siglos de antigüedad. Queremos conocer un poco la gente que opina, ¿no?, acerca del salmón aquí en la región. Son muchos los turistas que hay y realmente quizás la gente desconozca, ¿no?, la importancia que tiene el salmón aquí en la región. Por ejemplo, podemos encontrar aquí a turistas, en este caso. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Antonio. ¿Es de aquí de Asturias, Antonio? No, soy de Lugo. Mira, venimos aquí a Cangas de Onís porque es el campeonato del mundo de la pesca del salmón. No sé si lo sabía. No. Y quería preguntarle, ¿a usted le gusta la pesca? Bueno, la de mar. Más. Es pesca de mar, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿cree que tiene importancia el salmón aquí en la región o...? Creo que es una de las bases grandes aquí que hay, económicas. ¿A usted le gusta comer el salmón? Por supuesto, aunque sea de Canadá, que es accesible. Por El campano Claro. no está por mi presupuesto. 12.000 euros, creo que fue la semana pasada que salió, y pagó un restaurante por el... Sí, seguro que sí. Ya tiene que estar rico, ¿verdad? Sí. Bueno. Y bien caro. Y bien caro. Bueno, pues, Sí. muchas gracias, ha sido usted muy amable, gracias. Conduciendo un poco el tema, estaba preguntando, ¿cómo se llama usted, caballero? Yo longo. Longo. Empieza ahora esta semana el Campeonato del Mundo de Pesca. ¿Esto deja perres aquí a la ciudad? ¿Se nota algo o...? ¿Cómo no va a dejar dinero si la Ribera del Sella, la pesca, hace muchísimos años, había mucha gente que vivía de ella? ¿Usted pesca? Yo pesco, muy mal, pero pesco algo. Dice muy mal, por lo menos es honrado y humilde. La mayor parte de los pescadores que he preguntado, todos pescan mucho y sacan de 7 kilos para arriba todos. ¿Le gusta comer salmón? Hombre, claro. ¿Alguna receta así que al horno o prefiere...? Pues yo de vez en cuando, casi hoy comí un salmón. Oye, pero ¿cómo dices que preparabas el salmón al horno? Pero si tú comes hierba. ¿De dónde venís, Sergio? Que veo aquí acompañado toda la familia, ¿no? De Alcoy, de Alicante. Hoy son fiestas de moros y cristianos en Alcoy. Y habéis cambiado las fiestas, ¿no?, de moros y cristianos por aquí. Por la humedad y por el buen tiempo. ¿Y cómo se lleva este cambio este contraste de temperaturas? Muy bien, estamos felices. Porque además es una buena tierra, hemos comido bien, el paisaje es idílico. ¿Habéis probado la fabada ya? Ya, hombre, no la hemos perdonado. Para ellos... Venimos con poco tiempo, pero hemos prometido venir con más tiempo y aprovechar de la naturaleza, Claro. las actividades de agua que a mi hijo le encantan. Os aconsejo, ahora que tenemos aquí, mira, sácamelo por aquí, el río, os aconsejo bajarlo alguna vez en canoa, no sé si el Sella. ¿Conoces lo del descenso del Sella? Sí, veníamos atraídos precisamente. Hemos estado preguntando en las tiendas de multiaventura y Sí. bueno, hay muchas cosas que hacer aquí. Y luego también son muy bonitas las rutas a caballo, que también hay empresas por aquí que se dedican a Sí. hacer rutas y demás. Queríamos hacer una, pero hoy es lunes y nos han dicho que tienen que ser sábados y domingos. Pero Claro. bueno, sí, queríamos hacer cosas, pero bueno. ¿Cómo podemos decir a la gente, mira, estaba ahora ahí en el puente hablando con unos señores de Alcoy, cómo podemos decir a la gente que viene de fuera para animarles, aunque haga mal tiempo, porque sí es verdad que a veces el tiempo no nos acompaña, para que vengan aquí a conocer la ciudad? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué hay de guapo aquí para ver?
aquí de guapo en Asturias. Aquí en Cangas. En Cangas de Onís tenemos lo mejor que hay, porque tenemos la montaña, tenemos el río. Y vamos a hacer la inversa. ¿Qué recomendarías a la gente de Asturias de Alcoy? ¿Qué podríamos decirles para decir, pues mira, por ejemplo, las fiestas, ¿no?, de moros y cristianos? Ah, para que vayan al COI. Claro, vamos a hacer la inversa, ¿eh? Para la gente que nos ve de Pulso Rival, que tenemos aquí gente que le gusta mucho ponerse la mochila, ¿qué podríamos visitar en Alcoy o qué podríamos ver así que estuviera guapo? En Alcoy estamos entre dos parques naturales, el del Carrascal en la Fuente Roja y la Sierra de Mariola. Es también una ciudad como esta, entre montañas. Y hay verde también. Hay verde, no solo lo tenemos aquí en Asturias. Hay actividades también acuáticas, hay puenting, hay barranquismo, hay escalada. En fin, que salimos de aquello para conocer algo más, ¿no? Claro, o sea que no te aburres ahí en Alcoy. Para toda la gente de Pulso Rival, acordaros, hay que viajar y hay que conocer sitios. Alcoy es una ciudad también para ser visitada y disfrutada, ¿eh? Ya que hablamos de pesca, es un río de los mejores que hay en España. Limpio. Limpio, estaba más limpio antes cuando sacábamos arena para hacer las casas. Ahora, como no se puede sacar la arena, según algunos... ¿Cómo es esa problemática, que la desconozco? Esa problemática es que la arena, toda la vida se sacaba la arena del río porque se limpiaba el río, porque el río acumula, igual que la playa... Sedimentos y demás. Exactamente, entonces antes se limpiaba el río. Y ahora no dejan. Pues ahora no dejan, hay que preguntar a los políticos o a algunos que haya por ahí. Entonces ecologistas somos para los que nos interesa. Sí, para los de fuera, para lo de casa no miramos tanto para... Exactamente. Mira, el otro día venía yo, el presidente de la Federación de Caza, en el programa, y decía que hay ecologistas que a través de internet les insultan a los cazadores. Vamos a ver, mira, yo soy cazador, ¿eh? Y el cazador que es cazador no le gusta terminar con la naturaleza, porque si hoy terminamos con los jabalíes, por ejemplo, mañana no hay jabalíes. Y el pescador, que es pescador, no quiere acabar con el río, porque si acaba con el río, mañana no puede ir al río. El que le gusta pescar, a cazar, perdona. Antiguamente, pues la gente, pues no, que yo soy mayor, no estábamos preparados, íbamos al monte, en el puesto y tal, tiramos las latas de sardinas, lo que sea y tal. Hoy nadie lo hace. Nadie lo hace. Nosotros, vamos, hablo del 90%, 98% de los cazadores. A lo mejor muchos que creen que son ecologistas, que van por el monte, que yo los veo caminar por allí, sí llevan el bocadillo, la bolsa del bocadillo y la tiran. Nosotros, papel de albal, la bolsina de plástico. Nosotros procuramos meterlo en la mochila y bajarlo. Yo pienso que los pescadores los mismos, les gusta tener el río limpio y demás. Se puede decir... En este caso se puede decir más alto, pero no más claro. Para todos los ecologistas o los que tienen ese cartel de ecologistas, gente de aquí, gente de caza y gente de pesca, son los primeros que miran por el entorno. ¿Gobierna aquí ahora en Cangas? Pues aquí ahora gobierna el PP. Pepín. Pepín, el Pepín, ¿no? El famoso Pepín. Es Pepín, el del PP, sí. Ah, es Pepín, se llama así. Creo que es el mejor. Decían que era camarero, que no sabía, pero yo creo que sabe. El tonto por lo, como decían algunos. Exacto. Y acabó de alcalde. Decía, acabó y yo creo que tenemos alcalde para rato. Y aquí lo tenemos, el salmón, el rey de los ríos en Asturias. Estamos también en Cangas de Onís para cubrir, muy importante, el Campeonato del Mundo de Pesca Deportiva de esta modalidad, del salmón. Pero yo quiero bajar al río, quiero bajar porque quiero probar a ver cómo está el agua. Seguirme. Bueno, pues estamos haciendo las comprobaciones del agua. El agua no está muy fría, yo creo que es una buena temperatura para la pesca. Y además me acabo de dar cuenta de una cosa, que estamos en este puente, en el puente de Cangas de Onís, y que la gente tira monedas. Ya mira a ver si encuentro alguna y me saco para el pincho. Y bajo el típico orvallo asturiano nos encontramos en el cenador de los canónigos con Pedro García, que es el presidente de la Federación Asturiana de Pesca y organizador del evento, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo has conseguido, cuál es el secreto, cuál es el truco que una prueba, en este caso del Campeonato del Mundo, se celebra aquí en Asturias? ¿Qué hilos has movido por ahí con federaciones internacionales? No, bueno, más que con internacionales ha sido con la Federación Española, porque nosotros en los últimos 7 años, desde que yo estoy presidente, se han hecho unos 10 campeonatos de esta especialidad aquí en Asturias, porque se han hecho tanto los de categoría absoluta como los de Salmón y Dos Lance, como los de Liga de Clubes, como los de veteranos. Entonces, somos uno de los privilegiados porque tenemos, la ventaja que tenemos es que aquí en Asturias, particularmente en el río Piloña, es prácticamente la joya de la corona de España para competiciones, porque es un río que tiene muchos peces, es un río que además se hace desde la carretera todos sus tramos
y bueno, y después las infraestructuras hoteleras que nos da Asturias no se dan por casualidad en otros sitios. ¿Qué repercusión económica puede tener lo que es en el entorno, ¿no? Porque esta gente dejará dinero, son pescadores, vienen aquí, pasan unos cuantos días, la ciudad lo nota, ¿no? Este tipo de eventos. Hombre, nos consta que sí, nos consta que sí, nos lo han dicho más de un hotelero. Date cuenta que hay gente aquí que está gente que ha llegado aquí el 9 de abril, estamos hoy a 23. Hay gente que estuvo, el equipo americano estuvo el mes pasado aquí otra semana y llevan aquí otros 8 o 10 días. Claro, para la gente que esté en casa, no vienen aquí, se bajan del avión y pescan, vienen unos días antes para... Vienen bastantes días antes, o sea, contratan evidentemente, alquilan vehículos, contratan hoteles, tienen que comer y cenar evidentemente, contratan guías sobre todo de la zona. Y bueno, es un continuo gasto. Además, esta gente está acostumbrada a viajar, está acostumbrada a moverse internacionalmente, porque son muchos de ellos de los que están aquí son campeones o subcampeones del mundo, y entonces están de alguna manera intentando bueno, pues aprender todo lo que pueden de nuestros ríos. Probar la fabada, ¿no? Que también seguramente será uno de los platos que más demanden digo yo, los americanos que están de comer pizzas y hamburguesas, llegarán aquí y lo que es la gastronomía, bueno, sobre todo la gente de fuera, ¿no? También será, digamos, un acicate para visitar la región, ¿no? La gastronomía. No, ahí te equivocas. ¿No? Ahí te equivocas totalmente porque, por ejemplo, en particular aquí estamos en un restaurante privilegiado, porque si te fijas arriba tiene varias veces segunda mejor y tercera mejor fabada del mundo, y precisamente vinieron aquí a comer la fabada y según me comentó el propietario del Cenador de los Canónigos, no fueron capaces de acabar un plato de fabada aquí, o sea, no es lo que más le gusta, no va esto a pensar, están más acostumbrados a su comida, otro tipo de cocina, claro. Otro tipo de cocina, y esto les resulta impactante, demasiado impactante. Pues vamos a seguir desde Pulso Rival, como siempre, apoyando el deporte, en este caso la pesca, aquí en Asturias. Vamos a seguir cotillando por aquí por el Cenador, a ver si encontramos a alguien. Bueno, pues estamos con Ramón Tuero, que es el máximo responsable aquí en Asturias, en el Principado, del deporte, y en Pulso Rival, como siempre, apoyamos el deporte. Queremos preguntarle, que estamos aquí en una zona de pesca, este tipo de eventos, ¿qué importancia tiene para la región, Ramón? Bueno, un evento como un campeonato del mundo, aunque sea de veteranos, aunque sea un campeonato reciente, son solo 3 ediciones, siempre es importante, siempre es notable que para Asturias, bueno, traer ese tipo de eventos, ¿no? Y luego, si además es la pesca, algo tan nuestro como claro, la pesca, como los ríos, como ahora en la época del salmón, bueno, pues yo creo que hace una suma muy bonita de un campeonato potente, deportivamente hablando, y también sentimentalmente, pues sí, también lo es. ¿Qué tiene Asturias para que toda esta gente que viene desde Irlanda, desde Francia, Sudáfrica, hemos visto, para poder organizar un evento de este tipo, de esta magnitud? ¿Qué tenemos aquí para poder dar cabida, ¿no? a este tipo de eventos? Sí, hombre, bueno, yo creo que el logo de Paraíso Natural, esos 30 años que llevamos esa marca, yo creo que lo resume muy bien, ¿no? Resume muy bien, además estamos en un sitio, un enclave precioso aquí en Cangas de Onís, la montaña, el verde, el mar, el río, claro, el sol, eso quizás menos, pero también... Bueno, pero Asturias es así también, ¿no? Es lo guapo que tiene también, ¿no? Y yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Lo que hablamos de la fuerza que tiene esta región en temas deportivos también, incluso relacionados, en este caso, como la pesca. Claro. Pues nada, desde Pulso Rival, como siempre, apoyando en este caso la pesca como deporte, que muchas veces no se le da mucho bombo en el resto de las televisiones. Y a ti, Ramón, como siempre, un placer. Muy bien, vosotros. Y creo que alguna vez lo tendremos en el programa. Voy a intentar a ver si conseguimos. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con Pablo Castropinos, que es un pescador muy importante y además uno de los organizadores del evento, ¿no? Es el 4º campeonato que estamos organizando aquí en Cangas, ¿verdad? Bueno, esta es la 4ª vez que se hace el campeonato del mundo máster, que se llama máster, mayores de 50, y es un campeonato incipiente. Entonces, bueno, al final todos vamos a ser máster, claro. Y al final pues será más importante igual que al absoluto. Bueno, máster es, para que la gente que esté en casa, más de 60, ¿no? No, mayores de 50 años. Mayores de 50. Sí. Que son los nuevos 30, los 50, o sea que tampoco os asustéis. Ya estamos en ello todos. Claro, ¿qué tiene? Yo ya podría ser máster y estoy en absoluto todavía. ¿Qué tiene Asturias que atrae a tantos pescadores? Bueno, pues nada más tienes que girar un poquito la cámara y ver un poco lo que es la ribera del río Sella, maravilloso. Desde aquí, desde el Cenador de los Canónigos, todos sus ríos. Como dicen toda la gente que viene de fuera, lo que más buscan esta gente de fuera son peces diferentes de los que tienen sus países, y aquí tenemos para los pescadores a mosca, que es el reo, que es la trucha, sea trout, que es la trucha de mar, que es un pez... Nos lo comentaba el Italian Team que... Espectacular para
para pescarlo, vamos, porque es muy bravo, es difícil, diferente. Lucha, ¿no? Sí, es un pez salvaje que se busca en todo el mundo, peces salvajes. Y bueno, aquí en Asturias se ofrece peces salvajes y naturaleza, pues bueno, en estado puro. Y luego la gente también, ¿no? Sí, bueno, vienes aquí, yo que vengo de la ciudad de Oviedo, da gusto. Te paras por la calle, la gente te habla, ¿no? Yo he estado, Un poco ese encanto que tiene. yo he tenido la suerte de acompañar al equipo americano durante unos cuantos días que han estado por aquí. Y como dicen hoy en día, están flipando, ¿no? Claro. Pero bueno, se ríen con todo el mundo, los camareros y camareras, una frase tan de moda, interactúan, ¿no? Ahí está, claro. O sea, que no es otra cosa que hablar unos con otros y muy bien. Socializar, ¿no? Socializar, hablar, el cachopo, cago en mi madre, Claro. cago en mi máquina. Porque además lo contaba que los pescadores son mucho de grupo también. Sí, claro, sí. es como un poco... Hay que tener en cuenta que este tipo de campeonatos, aunque se encorona un campeón individual, lo que realmente es importante es el campeón del mundo por equipos. Claro. O sea, el país que gana el campeonato del mundo. en este sentido. Exacto. Entonces, es un deporte, la pesca, que da una imagen un poquito del pescador austero, solitario por el río. No, aquí al contrario, aquí es un pescador diferente que tiene que compartir conocimiento, sabiduría con los demás para intentar ganar. Claro. Porque al final compartir información es bueno para todo el equipo. Aumentar las posibilidades de... Exacto, de todo el equipo. ¿Tenemos opciones? Sí, total, jugamos en casa y son muy buenos chavales. Bueno, chavales, son muy buenos masters, con perdón. No, son muy buenos pescadores, buena He visto gente. muy buen rollo, ¿no? Entre los equipos y demás. No hay otra forma. Mañana cuando empiece la competición, durante 3 horas que dura cada manga, cada persona va a dar el máximo, no te quepa ninguna duda, pero aquí es bueno interactuar y ser buena gente y tomar una cerveza con cualquiera, ¿no? Y disfrutar sobre todo de este paraje, que para eso estamos en Asturias, que es una maravilla, ¿no? Lo que te digo, esto no tiene comparación con nada, la verdad. Bueno, pues muchas gracias y que se dé muy bien la semana, que salga todo perfecto y que gane, voy a decir el mejor, que gane España, ahora que no nos oyen los italianos, que ¿no? gane España siempre, aunque sea, como dice el otro, en el último minuto y de penalti injusto. No, que gane España pescando bien y que las truchas den la cara, que al final nosotros tenemos un deporte que si los peces no dan la cara no pescamos, entonces dependemos de ellas. Pues muchas gracias, ha sido muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, pues estamos aquí con Milan Kubik, que es un pescador tan bueno, que cuando se acerca al río, los salmones ya saltan directamente, ¿no? Saltan y se meten en la cesta. No, bueno, más aparte, queremos saber, él es instructor para niños, Para niños, sí. ¿verdad? Sí, pesca mosca. ¿Es difícil enseñar a niños? No. Con niños es mucho más fácil que seniores, pues, ¿sabes? Porque niños es otra categoría. Pero los niños son muy inquietos, igual están para arriba, para abajo, ¿no? Para pesca mosca tenemos en mi escuela primer niño es 12 años. 12 años, sí, y después categoría jóvenes tiene... Sí, y final es 19 años. Quiero hacerle la pregunta a Milan, que siempre he querido hacer la pregunta a un buen pescador, que ¿cuál es el secreto para ser un buen pescador? Buena, es diferente, buen pescador, buen competidor. Vale, en este caso estamos en la competición para ser buen competidor. Sí, para buen competidor necesito, primera cosa, buen suerte. Suerte. Sí, buena suerte, sí, para tramo, para todo. Y no es muchas cosas secreto, es muchas cosas muy pequeñitas. Detalles. Y muchos detalles es un grupo bueno. Yo, por ejemplo, si voy contigo a un río, tú si ves un poco el río ya sabes si hay peces. Sí, antes menos, ahora soy abuelo, ¿sabes? Muchas horas en pesca. Mucha experiencia. Sí. Y pues esto es también talento. Claro. En tu caso, ¿se heredó lo que es la pesca? ¿A tus hijos o tus nietos les gusta? Creo que sí. Como para decir que no, claro. No, tengo dos nietos y un nieto es pequeñito, primer nieto tiene 12 años, este año tiene primero año en mi escuela. Claro, sí. Pues Milan, queremos desearte desde esa Asturias mucha suerte, y espero, no sé si ganes porque tenemos aquí el equipo español, pero que gane el mejor, Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Milan. Ha sido un verdadero placer. Gracias. So all good, yeah. How about the food in Asturias? Is good?
Beautiful, absolutely astonishing. And the weather? Maybe it's not better. Not so good because we're from Africa, so the weather's definitely better than this. What is the better team of this championship? South Africa is a strong team. We think so, yes, yeah, we think so. For very look for the championship. I would like to say that I would like to visit South Africa. Can I go with you or with you? Yeah? Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Pues estamos aquí con el France Team, estos Fisherman, y queremos preguntar a Robert, ¿qué tienen los ríos de Asturias? A mí los ríos de Asturias yo los conozco porque estoy pescando en Asturias después del año 1087. Hace mucho ya. Hace mucho ya. Cuando los campeonatos estaban en Cornellana, yo lo hiciste mucho. Estoy campeón de 2007. ¿Del mundo? No, del Cornellana, del campeón. No de toque de Cornellana. Del Máster Internacional de Cornellana. ¿Cuál es el salmón más grande que has pescado? No. ¿Cuánto peso? No, yo he pescado los ríos, el salmón jamás. ¿Nunca has pescado salmón? No me interesa. Los ríos me interesan. ¿Qué son los ríos? Los ríos son la trucha de mar. Ah, la trucha de mar, vale. Hay mucha gente en casa que igual no lo sabe y queremos saber qué es lo que más os gusta de Asturias además de la pesca. La cocina. Cocina muy importante, la comida. Muy importante, Asturias, todo. Se come bien, ¿no? Se come bien. Esta semana hemos sacado 3 kilos cada uno. 3 kilos, ¿eh? Aquí y todavía les queda una semana de competición. Que me encanta, nos encanta la comida asturiana, muy rica. Os voy a pedir un último favor, antes os voy a hacer mucha suerte para el torneo. Quiero que me digáis en alto un saludo para Pulso Rival. Un saludo, que es mi programa, para Pulso Rival. Un saludo para Pulso Rival. Bueno, pues estamos aquí con el equipo de Italia, que son roca, ¿eh? El equipo de Italia son los más potentes de aquí del campeonato. Vamos a preguntarles qué tiene Asturias que les gusta tanto a los pescadores. ¿Qué tienen los ríos de Asturias? La natura in italiano si può parlare? Sì, in italiano. La natura, i fiumi sono veramente belli, con pesci selvatici, ci sono anche trote di mare, salmoni, è un posto bellissimo. ¿Qué opciones tiene el equipo de ganar? ¿Hay posibilidades de ganar? Penso di sì, ci proveremo, abbiamo vinto gli ultimi mondiali, quindi ci proviamo anche quest'anno. Hay que decir que aquí hay campeones del mundo, ¿no? Campeones del mundo. Llevan tiempo pescando aquí, hace días que han llegado, conocen el río, han estado probando. Sì, abbiamo provato 3 giorni, è stato difficile, però insomma abbiamo preso qualche pesce. Desde esa Asturias Televisión queremos desearles mucha suerte, porque aunque nosotros vamos con España, pero que gane el mejor, ¿eh? Así que mucha suerte para el equipo de Italia. ¡Suerte! Gracias. Gracias, Forza Italia. And the beer is because it's better? No, ¿eh? It's like a water, no? I'm an Irishman on apple juice. That's rare. An offer for a World Youth Fly Fishing Championship, and there were bids from Galicia and from Asturias. So I visited both places, and I decided to go for Galicia for the youth championship because the wading was safer in the rivers. And then we decided to give the Masters to Asturias. That's the reason. And how about the quality of the rivers, the water, the fish? Last year the level was even a little bit too low, but we saw fantastic rivers, which is a little bit different now, but that's fishing. You never can control the weather. Bueno, pues tenemos aquí reunidos al Spanish Team de pesca y quería saber, bueno, no sé a quién voy a preguntar, a ti por ejemplo, tenemos opciones, capitán.
Bueno, yo creo que tenemos todas las opciones y también la responsabilidad de hacerlo bien. Otra cosa es que el río nos ponga en nuestro lugar, porque aquí hay un elenco de campeones mundiales de todos los países. Hay italianos, franceses, belgas, americanos, sudafricanos, y todos han sido escogidos o elegidos por sus méritos, con lo cual fácil no va a estar. Lo que pasa que, bueno, jugamos en casa y ese factor es importante y esperemos hacerlo bastante bien. ¿Habéis comprobado la calidad del agua, cómo bajan los ríos? ¿Son buenas las condiciones? Llevamos por aquí pescando una semana y media, y además nos hemos aproximado pues con un periodo de tiempo, creemos que a pesar de la climatología que hubo bastante productivo, porque hemos sacado bastantes conclusiones y sí que hemos catado la temperatura, las subidas y las bajadas del agua también, y por supuesto bueno, el río tiene un nivel bastante adecuado y esperamos que en algún momento nuestras piloñeras nos porten. ¿Qué tiene Asturias para coger un campeonato de estas dimensiones, ¿no? ¿Qué puede ofrecer a los pescadores que vienen de fuera estas aguas? Pues mira, tiene la calidad de la biología que tiene, un paisaje increíble, unos ríos maravillosos, la gente sobre todo, y luego el trato afable que lo van a disfrutar los de fuera, que es lo más importante, hacer patria y sobre todo que nos conozcan en todo el mundo, la calidad de los pescadores, de los asturianos y sobre todo de las aguas de los ríos y del buen hacer de Asturias, claro. Voy a preguntar por aquí. Yo tengo poca experiencia con la pesca, he ido 2 veces a pescar con un amigo, a pescar en este caso en el mar, y las 2 veces he estado toda la tarde y es que no se ha movido ni de la caña, entonces yo me he ido a casa como en plan, esto es un poco aburrido, ¿no? Para la gente como yo que tenemos tenido esa experiencia, ¿cómo le podemos vender este deporte de la pesca que se animen? Por ejemplo, vosotros que sois así un poco los referentes aquí en España. Hombre, vamos a ver, la pesca, y siempre del pescador se ha dicho que es necesario la paciencia. Después de la paciencia, pues es buscar la forma de poder engañar a los peces y bueno, a partir de ahí trabajar sobre lo que tú puedes hacer o realizar, porque nosotros hacemos nuestras propias moscas y a partir de ahí pues intentar engañar al pez y sobre todo paciencia. ¿Se puede pasar un día de pesca entero sin pescar y pasarlo bien? Se puede pasar fantástico. La pesca es no sé, es un entorno maravilloso siempre, es un fin en sí mismo y lo bonito es ir a pescar. Si además pescas, es maravillosa. Y el compartir río con amigos, con compañeros. Ese bocadillo, ¿no? A media tarde. También. Otra cosa importante, la amistad, los grupos, las amistades que haces entre los pescadores son para toda la vida. Y luego tenemos una ventaja, jugamos en la mejor cancha del mundo, que es la naturaleza. Y una última pregunta muy rápida, ¿que hay de cierto que los pescadores exageran un poco con la dimensión de sus presas? ¿Es cierto o no? Los peces son los únicos animales que dicen que siguen creciendo después de muertos. Y entonces, por eso nosotros los echamos vivos al agua. Con lo cual... es casi muerte siempre, recordad. Siempre. Captura y suelta es un axioma que hay que cumplir a rajatabla. El pez es un amigo. Y agradecer a un amigo la satisfacción que nos ha dado el capturarlo, matándolo, eso no está bien. Y hay que cumplirlo siempre. Ese mismo pez lo puede coger otro pescador unos meses más tarde, claro. Y sobre todo que se va haciendo más grande y cada vez va a ser un trofeo mejor. O sea, hay que darle a la naturaleza lo que ella nos da, y es vida. Y nosotros lo que vamos a dar desde Pulso Rivales, la suerte al equipo, al Spanish Team, para que se alce con el título y mucha suerte. Venga, vamos ahí. ¡Viva España! España. Y de la gente. Así que disfrutar, pasarlo bien, que gane el mejor. Estamos en una competición deportiva, en un campeonato que solo tiene tres ediciones, seguro que esto va a ir a más.
Declare open the 4th Masters World Fly Fishing Championship. Queda abierto el cuarto campeonato, gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto, hemos tenido campeones del mundo. Hemos tenido también opiniones de la gente para ver un poco cómo afecta, ¿no?, esta pesca de salmón aquí en Asturias y sobre todo competidores y buena gente. Equipo de Irlanda los hemos visto con su cervecita, hemos visto a los campeones del mundo, los italianos, esos tifosi, y también nuestro Spanish Team, apoyándoles ahí. Esta semana seguro que van a tener suerte. Y como siempre, lo que os digo, un pulso rival apoyando aquí el deporte, en este caso en Cangas d'Onís. Y nada más, decirles que, como siempre, ser felices, o al menos inténtenlo. Adiós.